Ninguna compañía aérea europea llega hasta Sierra Leona. Las empresas de seguros consideran demasiado alto el riesgo de aterrizar en medio del caos más sangriento de África. Tan solo algunos pequeños y viejos aviones transportan desde los países vecinos a una clientela de hombres de negocios turbios que viajan junto a algunos periodistas y muy pocos miembros de organizaciones humanitarias. El aeropuerto de Lunghi está defendido por tropas británicas que vinieron para proteger la evacuación de los ciudadanos europeos. Pero ya quedan muy pocos blancos en el país y los soldados ingleses han emprendido una retirada escalonada que alarma a la población, ya que nadie confía en los cascos azules asiáticos y africanos enviados por la ONU. En los momentos de tensión y en los lugares de mayor peligro, cuando la mayoría de las ONGs deciden emprender la retirada, siempre hay un grupo de misioneros que optan por quedarse y continuar sus trabajos humanitarios. Ese es el caso de los 3 misioneros españoles que han decidido permanecer en Sierra Leona, haciendo frente a todos los peligros de una guerra interminable. La carretera del aeropuerto a la ciudad, bordeando una bahía siempre amenazada por la guerrilla, resulta demasiado peligrosa. Y es preferible hacer el trayecto a bordo de un viejo helicóptero militar ruso, una reliquia de la guerra de Afganistán, pilotado por un puñado de aventureros eslavos, veteranos del ejército soviético. Capital de una de las naciones más pobres y atormentadas del planeta, Freetown es una ciudad aterrada y rota que vive congestionada por cientos de miles de desplazados al cabo de 9 años de guerra civil. Una guerra atroz, sin más ideología que el precio de los diamantes, cuyos riquísimos yacimientos se disputan el ejército gubernamental y las fuerzas rebeldes, mientras la población padece una profunda miseria. En el barrio de Kisi, que fue escenario de duros combates, se encuentra la Casa de los Javerianos, un grupo de misioneros italianos entre los que vive el español Luis Pérez, un cura valiente que, desoyendo todos los consejos para ponerse a salvo, ha preferido continuar trabajando en Sierra Leona. Luis recuerda con ironía que pidió venir a Sierra Leona buscando un lugar tranquilo. Sin embargo, al cabo de los años, ha terminado por acostumbrarse a los sobresaltos. ¿Pero tú por qué me hablas de problema? ¿Pero que están luchando? Sí, sí. No, es que aquí llevamos ya media hora o más oyendo cañonazos y sonido de mortero y de ametralladora desde aquí, desde mientras estábamos comiendo y ahora aquí en la baranda. Y entonces, no es que nos habíamos asustado, pero sí sorprendido, como comprenderás. Eso. Pero bueno, y allí dices tú que están bombardeando. Bueno, de todas formas, a ver si esta tarde nos puedes aclarar más la cosa. Porque desde luego sería un poco extraño. Bueno, no sería extraño que entraran por allí ahora. Claro, a los ingleses les pillan en el otro lado. Un ambiente de tensión permanente no permite que los javerianos olviden el terror que pasaron cuando, secuestrados por la guerrilla, vieron morir a 4 misioneras y fueron víctimas de la violencia más extrema. Nos movimos de un sitio a otro en las casas, bajo las bombas, así. Salió uno de una casa que estaba destruida, con un uniforme de militar. Y yo supongo que era un oficial, porque según el vestido por lo menos era oficial. Entonces ese cogió a un trabajador de la India y le disparó en la boca. Y yo estaba justo detrás. Y mientras íbamos, como nos pusieron todos en una fila, y luego veo que me empuja a mí. Vamos, yo no me esperaba que... Entonces puse las manos enfrente porque vino con una pistola cerca. No sé, está bromeando o ¿qué haces? No dispares, ¿no? Y entonces él disparó. Entonces yo me caí en el suelo con un gran dolor aquí, pensando que ya se acabó. Ya aquí es el último momento de mi vida, ¿no?
Y entonces me quedé tranquilo ahí en el suelo porque ya ni siquiera pensaba ser capaz de moverme. Y entonces disimulé estar muerto. Ya no me moví, porque antes me lamentaba un poco, ¿no? Pero ya dijo, me callé, respiraba despacito. Vino uno, me sacudió con un pie para ver si estaba muerto. Más que afectarme la situación mía personal, lo que más me hirió fue el descubrir la capacidad de violencia que tenemos, ¿no? que la persona humana tiene, ¿no? Porque la muerte, la destrucción, la violencia que vimos prácticamente en una semana era una cosa tremenda, ¿no? Como si toda la violencia se fuera acumulando, ¿no? Aquí está, qué bien esto de cortar manos, es la destrucción. Y la respuesta pues, a veces era que precisamente es un poco la táctica del terror. Yo a este campo es la primera vez que he venido, no he querido venir nunca, porque vimos muchos amputados en aquellos días, cuando llegaban con las manos colgando, cuando llegaban sangrando. Y a mí aquello me produjo tal impresión que ciertamente sabía que el campo estaba ahí, pero no he tenido nunca así el valor, no sé, el ánimo de venir. Este asentamiento de refugiados en el corazón de Freetown se ha convertido en la aldea más patética de África, porque la habitan cientos de personas mutiladas por los verdugos del ejército rebelde. Es imposible entender la barbarie de cualquier guerra, pero en la de Sierra Leona se han rebasado todos los límites del horror. Ejemplo vivo de ello es la historia de esta niña, Mary Koroma. Su madre nos contaba cómo los soldados se la arrebataron del pecho cuando solo tenía 3 semanas. Le cortaron la mano izquierda de un hachazo y se la arrojaron a los perros delante de ella. Maritzu Garbo, con la inocencia de sus 13 años velada por la amargura, explicaba que los rebeldes la pusieron en una fila junto a otros 7 escolares de su edad y con golpes de hachas y machetes empezaron a cortarles una mano a cada uno. Maritzu imploró que le dejasen la derecha para que pudiera escribir y seguir estudiando. Entonces le amputaron las 2 manos. Mary y Maritzu son 2 entre millares de víctimas, escogidas al azar y mutiladas en una práctica militar aberrante para crear el caos social en que la guerrilla basa su poder. Con estos métodos, los rebeldes consiguen desalojar poblaciones enteras y forzar el éxodo de miles de personas que abandonan sus hogares y sus huertas, quedando condenadas al hambre y convertidas en un grave problema para el gobierno. A la salida de Freetown, todas las carreteras están cortadas por controles militares que establecen imposibles fronteras entre un territorio urbano teóricamente seguro y las inciertas zonas rurales que lo rodean, mientras la mayor parte del país continúa siendo un peligroso campo de batalla en eterna disputa. Los últimos combates han hecho que se incremente el flujo de población desplazada por la guerra hacia la capital, y su número se aproxima ya a los 2 millones, en un país que apenas cuenta con 4,5 millones de habitantes. Los campos de refugiados crecen cada semana, con la llegada a Freetown de centenares de familias desalojadas por los choques entre el ejército y la guerrilla. La mayoría de las ONGs se han retirado de un terreno extremadamente peligroso, y millares de personas han quedado privadas de la ayuda humanitaria que recibían. Aquí llegan prácticamente de casi toda la zona, sobre todo del norte del país. Siguen todavía llegando y hay una organización no gubernamental que ayuda y algunos grupos musulmanes. Fuera de eso prácticamente la gente se apaña como puede. Muchos de ellos se dedican al pequeño mercado, muchos llegan a la ciudad a pedir limosna y con estas pequeñas ayudas, un poco de fruta o un poco de casaba o de huerto que hacen, malviven. 15.000 personas se hacinan en este campo construido junto a una pista de asfalto abandonada que años atrás sirvió para que aterrizase el avión de la reina de Inglaterra.
Sus habitantes, víctimas del terror local y el olvido exterior, saben que tardarán en volver a sus lugares de origen y que cuando lo hagan encontrarán sus hogares incendiados y sus cultivos devastados. El padre Luis visita a uno de sus feligreses, un muchacho herido que debería estar en un hospital, pero la mayoría de los pocos sanatorios con que Sierra Leona contaba ha sido destruida y las escasas camas aún disponibles se reservan para los casos más graves. La antigua ciudad colonial de Waterloo quedó arrasada y vacía tras la ocupación y el desalojo de la guerrilla. Poco a poco algunas familias están volviendo a sus casas, pero la mayoría todavía no se atreve a regresar. Todas las aldeas de las cercanías están calcinadas y desiertas. La violencia afectó a la región como una epidemia mortífera y el terror se extendió entre los campesinos, penetrando profundamente en el seno de cada familia. En esta zona estuvieron los rebeldes 2 o 3 meses y no, como hacían normalmente cuando tenían que abandonar el lugar porque eran empujados, normalmente, como ha pasado en Mashhad, en otros sitios, quemaban las casas, destruían, y ocurría también lo de cortar manos y amputar. Y prácticamente todas esas atrocidades ocurrían fundamentalmente cuando eran obligados a dejar el lugar. A una treintena de kilómetros de la capital, en Laka, que antes de la guerra fue un centro turístico con playas paradisíacas, otro misionero español ha recogido a 150 niños y adolescentes con sus vidas truncadas por la guerra. Instalado en las ruinas del viejo Hotel San Michel, con la ayuda económica de UNICEF, Chema Caballero intenta la difícil tarea de reeducar, a base de amor y paciencia, a un puñado de críos convertidos por la guerrilla en instrumentos y a la vez en víctimas de la violencia más extrema. Son niños que han sido secuestrados cuando los rebeldes atacan sus aldeas. Cuando los rebeldes atacan aldeas, lo que suelen hacer es secuestrar a gente, a los civiles, ¿no? Y se llevan a casi todos los niños que pueden, los más pequeños. Los niños son llevados a una base en la selva donde se les entrena como soldados, ¿no? Se enseña cómo utilizar armas, cómo fabricar bombas, cómo atacar, cómo defenderse, y todo esto con la ayuda de drogas, ¿no? Que es uno de los componentes más fuertes de esta guerra, ¿no? Los niños te cuentan cómo se utiliza la cocaína, ¿no? Como incluso verás muchas marcas en el cuerpo de los niños, ¿no? Aquí en los brazos o en las sienes, pequeños cortes donde se introduce la cocaína, o después lo que ellos llaman el blue boat, que es crack, que se bebe, o todo tipo de pastillas, ¿no? Normalmente antes de entrar en combate se les daban este tipo de drogas, ¿no? Para una forma de manipularlos, ¿no? Y los niños han sido utilizados sobre todo en primera línea, ¿no? Para atacar, ¿no? Y detrás iban los adultos, ¿ya? Es decir, estos niños han sido siempre utilizados como... son víctimas de esta guerra, ¿no? Han sido secuestrados, han sido entrenados, separados de sus familias, enseñados a matar, obligados a matar, porque el que no sigue las órdenes se le mata, y después encima eran la carne de cañón, iban delante abriendo fuego para proteger a los otros, ¿no? Arrancar a los soldados infantiles de las manos de los oficiales del ejército rebelde requirió complejas negociaciones, llegándose a comprarlos e incluso a cambiarlos por alimentos. Las distintas organizaciones que están trabajando con niños, que iban al encuentro de los rebeldes, de los grupos rebeldes, a negociar, ¿no? A pedir que por favor dejasen salir a los niños, ¿no? Se ha ido allí y se ha dicho, por favor, dejar a los niños salir. Se ha negociado un poco con ellos diciendo, tenemos hambre, necesitamos comida, medicinas, ¿no? Eso ha dicho, bueno, si os damos arroz, nos dais niños, ¿no? Entonces dice, ¿cuántos sacos de arroz? 100 sacos de arroz, ¿cuántos niños? A lo mejor 50 niños o 100 niños, ¿no? Y así se iba sacando niños, ¿no? Poco a poco. Cada uno de estos críos ha vivido experiencias horrendas, muy difíciles de superar. Educados en el odio y la crueldad, necesitan sentir afecto y confianza para recuperar algo de lo mucho que perdieron cuando les robaron sus infancias. Este es Isa, Este llegó aquí hará 4 meses, Llegó evacuado desde Por Loco, una emergencia médica,
porque su jefe, la persona que lo había secuestrado, con el que estaba, parece que un día se enfadó con él y lo arrojó al fuego. Pero ahí se pueden ver las secuencias de lo que ha pasado con él, ¿no? La mano y la cara. Lleva ya 4 operaciones en el hospital, aquí, y veremos lo que le pasa, pero ya quedan otras 4 o 5 operaciones para ver si se puede enderezar la mano, ¿no? Puede empezar a moverla. Es el típico caso de un chavalillo que ha sido secuestrado, utilizado posiblemente, pues, no ha luchado, pero ha sido utilizado pues para limpiar la casa, para ayudar al jefe que lo tenía, ¿no? Y después, pues cuando el jefe se ha cansado de él, lo matan o porque se ha enfadado con él, o como en este caso lo arroja al fuego para que muriese ahí, ¿no? Alaji dice que de un grupo de 5 que eran ellos, cuando lo secuestraron solamente él ha sobrevivido a la guerra. Y es uno de los chavales que entró en Freetown cuando prácticamente destruyó la ciudad, cuando hubo tantas atrocidades. Y es uno de esos chavales que han estado pues, cortando manos o mutilando gente. Y él las cuenta estas historias, y también cuenta cómo eso son cosas que están en el pasado, que quiere olvidarlas. Está yendo al colegio ahora, está en segundo de secundaria. Idrissa, esa le llamaban rebelde peligroso, y era famoso por cortar manos y piernas. Este lo secuestraron cuando tenía 7 años. No sabe nada de su familia, casi ni se acuerda dónde nació, del nombre de la aldea. Él tiene una experiencia muy, muy fuerte. Cuando iban saliendo de la ciudad, los civiles, la gente de Freetown, lo cogieron, le pusieron una rueda de coche por encima para quemarlo vivo. Alguien lo sacó, lo rescató al último momento, lo llevó a la cárcel, donde fue apaleado, sufrió mucho también allí. Él ahora tiene 15 años. Y está también acaba de terminar lo que es la escuela primaria. Ayer hizo el examen final de escuela primaria. Y ahora estamos viendo, porque después de llevar aquí ya casi 3 años en el centro, vamos a ver si podemos alquilar para él una casa, un piso donde puedan vivir 5 o 6 de ellos, con una persona adulta que se encargue de ellos, para que así vayan saliendo del centro. No nos gustaría tener este centro grande, como tipo tanta gente viviendo aquí, ¿no? Es mejor que en pequeños grupos, pequeños pisos en la ciudad, y así también van aprendiendo a vivir en sociedad, ¿no? La mayoría de estos chicos carece de un hogar al que regresar. Son huérfanos o han sido rechazados por sus familias cuando no han perdido todo contacto con ellas. Aquí aprenden a leer y escribir y se adiestran en algún oficio con la esperanza de encontrar un hueco en una sociedad dolorida y despiadada. Pero su futuro se anuncia difícil, porque siempre arrastrarán el estigma de la violencia. Estos niños son niños límites, yo diría. Estos chavales pasan de la nada a sacar cuchillos en segundos, ¿no? Y después, cuando se calman, es como si no hubiese pasado nada, ¿no? Cuesta mucho hasta que ellos aprenden a controlarse a sí mismos y aprenden a utilizar ese tipo de energía que tiene otra forma distinta, ¿no? Las broncas son frecuentes en San Michel a causa de la inestabilidad emocional de sus inquilinos. Pero los problemas suelen solucionarse porque los chavales aceptan al misionero como un líder y forman en torno suyo una comunidad patética. Temidos y odiados por quienes conocen sus antecedentes, saben que la sociedad los rechaza con la misma violencia que ellos practicaron. Hace solo 3 meses, los campesinos de las aldeas vecinas intentaron asaltar el centro para darles muerte. Nos atacaron el centro, nos rodearon, gente viniendo de la montaña, viniendo por el mar, con machetes, con escopetas, con tirachinas, con botellas, con lo que tenían a mano, con la idea de terminar con estos niños aquí, ¿no? Decían que no querían rebeldes cerca de ellos. El problema es que estos niños están entrenados para matar y para defenderse. Entonces, en pocos segundos, ellos se organizaron, se desplegaron, y lo mismo, con machetes, con piedras, con botellas que encontraron, salieron a defender el centro. Y era curioso ver cómo los más grandes iban delante, en distintos grupos, y los más pequeños, que parece que no pueden utilizar armas, estaban sentados por aquí alrededor preparando los cócteles Molotov, ¿no? Llamamos a las tropas de Naciones Unidas para que nos viniesen a defender, a ayudar. Y hasta que respondieron pasó casi un día, y lo más difícil fue mantener a estos niños dentro del recinto, ¿no? Dentro de estos muros,
Pero teníamos miedo es que si estos salían y iban con la intención de quemar las aldeas, de destruir, ¿no? Preparativos de fiesta en Laka. Se va a producir un acontecimiento insólito. La boda entre dos adolescentes, dos criaturas de la guerra que se conocieron y empezaron a vivir su primera historia de amor en el internado del padre Chema. Lo bonito y lo interesante del matrimonio de Abu Bakar y Fatmata es que dos chavales que durante años han estado sufriendo tanto en la selva, entrenados para matar y para destruir, en grupos contrarios, ella con el RUF, él con el ejército, con el SLA, ahora se encuentran aquí y después de 7 meses juntos deciden casarse para empezar una vida nueva. Es un signo de esperanza, ¿no?, de que el trabajo que estamos haciendo sirve para algo, ¿no? El enlace se celebra en una modesta vivienda de Kisi, cerca de la misión javeriana. Como la ceremonia requiere la presencia de una familia que los novios no tienen, se ha buscado unos falsos parientes para cumplir el ritual de discutir la dote y pronunciar las amonestaciones según las ancestrales tradiciones africanas. En la cocina se preparan las viandas para el banquete, mientras en una habitación contigua la novia se hace las fotos de rigor. Se llama Fatmata. Secuestrada a los 12 años, fue esclava sexual de un jefe guerrillero y parió un niño. Después llegó a ser capitán del ejército rebelde. Acaba de cumplir 18 años, uno más que su novio, Abu Bakar, apodado The Killer, el asesino, combatiente y verdugo desde la niñez. Abu Bakar, el momento en que él rompió, y se ve que rompió con toda su tradición del pasado, de la selva, de los rebeldes, es la noche en que me entregó una bolsa que contenía una calavera. Era la calavera del primer hombre que había matado y que la había mantenido por 8 años como un fetiche, ¿no?, para que le protegiese de las balas y de la muerte, ¿no? El entregarme eso a mí significaba que quería romper con su pasado y empezar una vida nueva. Después de eso él pasó 2 semanas muy malas, se fue a la playa, estuvo llorando, pero fue el principio de una nueva vida, ¿no? A partir de ahí podemos empezar a hablar y a discutir, y fue cuando empezó realmente el cambio de Abu Bakar. La novia se cubre con el velo blanco nupcial, símbolo de una inocencia perdida que trata de recuperar con la ilusión y el miedo mezclados en su semblante serio, como asustada ante el desafío que representa el futuro. Fatmata, que era un capitán con el ejército rebelde, ha contado toda su historia de batallas, de cómo ella entrenaba a niños pequeños para matar, para cortar manos. Ella también fue una esclava sexual durante los 8 años que ha estado en manos de los rebeldes. Y ahí es el punto donde ella nunca habla, ¿eh? Se siente avergonzada de ese aspecto. Por eso la recuperación de las chicas es mucho más difícil que la de los chicos. Es muy difícil que ellas hablen de todas las vejaciones que han sufrido. Los chicos han jugado un papel de Rambo, las chicas han sido víctimas en un sentido más fuerte, y por eso la recuperación de ellas es mucho más difícil que la de los chicos. Después de todo lo que han vivido, ¿podrán superar ese pasado tremendo de violencia? Esa es la esperanza que tenemos. Tenemos ella, el marido, Abu Bakar, conoce el pasado, ¿no? Ella conoce también el pasado de él. Y han decidido estar juntos y han decidido formar una familia. Esperamos que ahora, bueno, pues que estén capacitados, que sean capaces de dejar toda esa violencia que han vivido detrás, ser capaces también de dar amor a los hijos que tengan. Nerviosos y emocionados, Fatmata y Abu Bakar se disponen a emprender una nueva vida, sabiendo que siempre les perseguirán los muchos recuerdos amargos que comparten. Aún así, estos dos adolescentes son un espejo en el que se miran sus compañeros de infortunio. Entre ellos, 22 muchachas que ahora envidian las ilusiones de la recién casada. Fatmata les ha contado que quiere dedicarse a su hogar y piensa tener un solo hijo para poder educarlo bien, mientras que su marido trabajará utilizando un viejo coche que le han regalado los misioneros.
En el poco alentador paisaje de otras naves hundidas en aguas del puerto de Freetown, un viejo ferry sirve para evitar la peligrosa carretera de Lungi. El mar es una de las pocas vías de comunicación que permanecen abiertas en el país y hasta los propios cascos azules se embarcan para no jugarse la vida en azarosos convoyes terrestres. Para entender por qué los soldados tercermundistas de la ONU no suponen garantía alguna, basta con verlos empapados en cerveza celebrando la llegada del relevo. Los efectos cruzados del alcohol y la indisciplina explican que la guerrilla apresara a 500 millar de cascos azules y se apoderase de su armamento sin encontrar resistencia. Hola, buenas tardes, Luis. Mira, te llamaba porque te pregunto, ¿cómo está la situación por ahí también? Muy cerca del aeropuerto de Lungi, José Cárdenas, el más veterano de los misioneros españoles en Sierra Leona, vive pendiente de la radio, desconfiando de la tensa calma de los últimos días. Cárdenas trabajó durante años en el hospital de Lunsar, que además de ofrecer un quirófano y 125 camas, servía de refugio y centro de distribución de alimentos en una región devastada por la guerra. Con los misioneros colaboraba un reducido grupo de voluntarios. Cuando el hospital fue asaltado por los rebeldes y secuestraron a los hermanos, a un grupo de hermanos, y tuvimos que huir del hospital. Ese mismo año volvimos otra vez en agosto, un grupo de 5 hermanos con 3 médicos, reabrimos el hospital el 28 de agosto y estuvimos operando pues 3 meses, porque el 1 de diciembre del mismo año, por mandato del obispo de la diócesis, tuvimos que evacuar y dejar el lugar inmediatamente en menos de media hora. De allí nos marchamos a Makeni y a los 20 días pues se veía un ataque a Makeni y tuvimos que salir de Makeni todos los religiosos, todos los misioneros, a la parte de Lungi, y de aquí fuimos evacuados el 24 de diciembre a cada uno a su destino. Después, este año pasado, en el 29, en abril, viendo la necesidad que había también de asistencia médica, opté, pedí permiso a mis superiores y me vine aquí en abril del año pasado, me vine a Lungi, y es donde pues contacté a algún que otros enfermeros, empleados, y abrí una clínica que es la clínica que digamos pues estamos operando, porque no se puede volver todavía al hospital, que sigue, primeramente que no hay nada, es totalmente vacío, no hay ningún instrumento, solamente quedó la estructura vacía y el lugar no es seguro, porque hasta ahora mismo pues sigue todavía en manos de los rebeldes. Bueno, aparte de las enfermedades normales tropicales de África, pues claro, se añade enfermedades de la gente, de malnutrición, falta de alimentos, tanto los adultos como los niños. Hay muchísimos casos de sida, hepatitis, fiebre tifoidea, en fin, todo ha aumentado muchísimo más a partir de la guerra. Sin médicos, contando tan solo con 3 enfermeros de mucha experiencia, Cárdenas atiende diariamente a 1,5 centenar de pacientes, consciente de que el coste de estas consultas puede resultar muy alto. Miedo hay, pero nos hemos planteado la posibilidad de morir aquí. Pero a pesar de eso, pues creemos que merece la pena servir a esta gente y hemos optado por eso, por servir al pueblo de Sierra Leona con todas las consecuencias. Los 3 misioneros españoles permanecerán en Sierra Leona hasta el límite de sus fuerzas, aguantando el miedo y la fatiga. Ayudar a los más desdichados es la tarea que escogieron y han decidido seguir junto a ellos en los peores momentos, sabiendo a lo que se exponen, porque también saben que su trabajo constituye la última esperanza para miles de personas que sobreviven en el ojo de un huracán de terror y codicia en uno de los infiernos olvidados de África. Acabamos de ver esta noche en Portada la historia de un infierno actual, la historia de Sierra Leona, un país trágico donde se cometen atrocidades tales como que los niños aprenden antes a matar que a sonreír. Vamos a ver más cosas de esa historia que les acabamos de contar. Nos acompaña Vicente Romero. Vicente, buenas noches. Hola, buenas noches. Una pregunta que puede parecer obvia, pero además de los misioneros, ¿quién más se ocupa de esos niños?
La verdad es que se ocupan muy pocas instituciones. UNICEF, está Médicos Sin Fronteras, pero la mayor parte de las ONGs que había en Sierra Leona obedecieron la orden de evacuación y todos los miles, 2 millones de refugiados en el país han quedado con el mínimo de atención humanitaria. Cuando un equipo de televisión se acerca a esa historia de infierno, ¿cuál es el punto medio para denunciar esa tragedia sin caer en la morbosidad? Pues yo creo que es un punto muy difícil de establecer. Te tienes que hacer, por una parte, un planteamiento ético de cómo contar una historia. Por ejemplo, si a esos chavales que hemos oído todas las atrocidades que cometían los hubiésemos enfocado de frente como una de esas fotografías de las fichas policiales y les hubiésemos dejado contar su historia, los habríamos convertido en unos criminales que confesaban las atrocidades que habían cometido. Sin embargo, al retratarlos al lado de un misionero que los está abrazando, de alguna forma se les está diciendo al espectador que son seres humanos exactamente iguales que el misionero o que nosotros, y que lo que hay que hacer con ellos es eso, abrazarlos, ayudarlos a salir adelante. Por otra parte, hace falta un operador con una sensibilidad como la que tiene Jesús Mata, que no solamente es un mago de la luz, un artista de la fotografía, sino que tiene una capacidad de hacer énfasis con los encuadres como para transmitirle al espectador todas las cosas que él o que el resto del equipo que estamos junto a él estamos sintiendo al ver todas esas historias que estamos contando. Esa capacidad de contar con la cámara que tiene Mata hace que se puedan sugerir las cosas en vez de llenar el programa de imágenes mucho más crudas o directas como habrían podido ser pues unos primeros planos de esos muñones, de esas manos o piernas cortadas, o incluso de los hospitales donde están los heridos. Pero en definitiva es innecesario. Creo que eso habría herido más la sensibilidad del espectador e incluso le habría invitado a huir hacia otra cadena. Sierra Leona es uno de los lugares del mundo, tú lo sabes mejor que nadie, de máximo peligro en este momento. Es una zona de alto riesgo donde recientemente, por ejemplo, ha sido asesinado un periodista español como era Miguel Gil. ¿Con qué ánimo un equipo de televisión como el que habéis formado, Jesús Mata, Carlos Díaz Oliván y tú, viaja a un país como Sierra Leona a trabajar? Viajas porque es tu trabajo y en definitiva son unos días o unos momentos de peligro, pero en definitiva lo peligroso en las guerras es ser soldado en esas guerras o sobre todo ser población civil. La verdad es que los periodistas vivimos en un hotel que suele estar bastante bien protegido y nos asomamos a las situaciones de peligro. Indudablemente corres un riesgo, pero yo creo que es un riesgo infinitamente menor que el que corre el que se sube a un andamio todos los días, y de hecho cada vez que muere un periodista en todos los telediarios se da la noticia con gran despliegue, mientras que hay 3 accidentes graves según las estadísticas laborales en el trabajo de la construcción todos los días. Volviendo a los 3 protagonistas de ese reportaje, los 3 misioneros, dicen que la fe mueve montañas, pero ¿de qué madera están hechos, tú que has estado cerca de ellos? ¿Qué les mueve a quedarse allí hasta el límite, a esas, como decíamos al comienzo del programa, a esa estrecha frontera entre la vida y la muerte? Pues tú lo has dicho, yo creo que ellos tienen una suerte que otros no tenemos. Yo, que soy agnóstico, he aprendido a tenerles envidia, porque efectivamente de su fe en Dios sacan una energía que les hace ser capaces de afrontar todos los peligros y una determinación para su trabajo y una fuerza absolutamente inagotable que son envidiables. Yo creo que eso se lo da precisamente su fe en Dios. África es un continente con males endémicos, pero de repente no sé qué pasa, que los medios de comunicación ponen el foco en un punto y de repente ese punto pasa a primer plano de la actualidad. ¿Qué ocurre? ¿Qué fenómeno es ese? Tú que llevas trabajando muchos años, viajando por el mundo, contando tragedias, desastres, guerras, ¿qué pasa? Que en un momento dado los medios de comunicación todos a la vez ponen un foco en un punto del mundo que siempre tiene un problema, pero de repente ese problema pasa a ser noticia de apertura a un telediario, por ejemplo. Sí, lo grave es que luego nos olvidamos inmediatamente. De repente hay algo que sobrepasa el horror habitual y acuden todas las televisiones y todos los periódicos del mundo, y 15 días después aquella guerra o aquella mortandad por hambre desaparecen, o continúan, pero desaparecen de nuestros informativos y pasamos a ocuparnos de otra tragedia. Sierra Leona ha hecho que nos olvidáramos de Etiopía, Etiopía había hecho que nos olvidáramos de Mozambique, Mozambique hizo que nos olvidáramos de las inundaciones en Venezuela, Venezuela hizo que nos olvidáramos de Colombia, Colombia hizo que nos olvidáramos del Mitch, el Mitch hizo que nos olvidáramos de, y podríamos seguir así, las tragedias se solapan
Tampoco se puede estar informando todos los días de una imagen que es absolutamente repetitiva. Los niños continúan sufriendo el hambre en Sudán o en Etiopía y no podemos estar repitiendo la historia de un niño cada día. El horror es enorme y se produce en muchísimos escenarios a la vez, y los periodistas saltamos de uno a otro. Pero yo creo que en este caso habría que decir que esta televisión, que la televisión pública, es la única que vuelve después a esos escenarios, a ver qué ha pasado en Mozambique o cómo se ha gastado esa gran cantidad de dinero que dimos los españoles para ayudar a Mozambique, o que ha vuelto a América Central, o que ha ido ahora a Sierra Leona. Cuando ha regresado de este último viaje de Sierra Leona, es una pregunta que nunca me resisto a hacer. ¿Hay esperanza de solución a un problema como el que se vive en Sierra Leona, una guerra, una tragedia como esa? ¿Piensas que hay algún punto de luz al final del túnel? Es muy difícil, entre otras cosas porque lo que mueve una tragedia como la de Sierra Leona es el comercio de los diamantes. Esos diamantes manchados de sangre, esos diamantes por los que se cometen todos estos errores que hemos visto en el programa, llegan a las joyerías sin un certificado de origen. Cuando la gente va a comprar un diamante no puede decir de dónde viene, cuál es su procedencia. Si hubiese algo que garantizara que esos diamantes no vienen de un país como Sierra Leona, posiblemente desaparecería gran parte de las causas de la guerra. Igual que si cuando vamos a comprar una prenda de vestir o un balón de fútbol para nuestros hijos hubiese una pequeña certificación que garantizara que ahí no ha habido una explotación de mano de obra infantil, pues sería decisivo para acabar con la explotación de los niños como trabajadores en todo el tercer mundo. Desgraciadamente, como eso no existe, es muy difícil. Este reportaje está lleno de imágenes magníficas, maravillosamente rodadas, pero personalmente, ¿qué imagen te guardas en el bolsillo para siempre de este último trabajo? Yo creo que la de Marichu, esa niña a la que le habían cortado las dos manos por pedir que le dejaran la derecha para poder seguir escribiendo. Yo la noche del día que rodamos la entrevista con Marichu, confieso que me costó mucho trabajo dormirme, porque después de hacer la entrevista nos quedamos charlando, Marichu y yo, y me tendió la mano que no tenía, el muñón. Yo lo tomé con la mayor naturalidad posible y dimos un largo paseo por aquel campo de refugiados, y por la noche yo recordaba aquella impresión que me había producido esa falta de mano a la que agarrar a Marichu, y me decía a mí mismo, ¿por qué me he fijado en ella si hay otros 400 en el mismo campo? Quizás por aquella cara tan bonita, esa mirada tan ingenua, tan limpia que tenía Marichu. Vicente Romero, felicidades por tu trabajo y te esperamos otro día, cualquiera de estos, en Portada, para que nos cuentes cosas de lo que ocurre por ahí en el mundo. Gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches.